¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el origen de lo que tenemos hoy en día como una consola de videojuegos? En la industria de los videojuegos, las videoconsolas han sido clasificadas en distintas generaciones. Esta clasificación la determina su tiempo de lanzamiento y la tecnología existente en ese momento. Las empresas fabricantes lanzan una nueva consola en determinado tiempo, que puede variar entre 5 a 6 años. Primera generación de consolas. No fue hasta 1972 cuando se lanzó la primera videoconsola de sobremesa por la compañía electrónica Magnavox. Fue creada por Ralph Baer, considerado como el padre de los videojuegos. La Magnavox tuvo un moderado éxito, sin embargo, con el lanzamiento del juego arcade Pong de Atari. Comenzaron a popularizarse los videojuegos, el público comenzó a mostrar interés ante la nueva industria y en el otoño de 1975 la compañía Magnavox cede ante la popularidad del Pong. Se cancela el proyecto ya que el público solo jugaba al Pong y hockey en la Odyssey 100. Segunda generación. El dominio absoluto fue de Atari, aunque tuvo al menos dos rivales destacables: ColecoVision con el doble de colores que la 2600 e Intellivision de Mattel, que por primera vez en la historia incluye una CPU de 16 bits. Tercera generación. Tras la crisis de los videojuegos, el mundo de las consolas prácticamente es un monopolio japonés. En esta generación, las consolas como la NES de Nintendo Entertainment System, la Sega Master System tenían 8 bits. La NES domina prácticamente sola hasta la llegada de Mega Drive en 1988. Cuarta generación. En 1988, Sega presenta su consola con una CPU de 16 bits, conocida como Sega Genesis. En 1990, Nintendo saca su consola de 16 bits, Super Nintendo, y en este mismo año, la productora de arcade SNK saca Neo Geo. Super Nintendo es la consola más vendida con 49 millones de unidades, aunque la más vendida en Europa es Mega Drive. Super Nintendo no tuvo el mismo diseño en todas las regiones. El juego que más copias distribuyó en la vida de Super Nintendo no fue otro que Super Mario World. Efectivamente, ya de por sí es un auténtico juegazo, un clásico inmortal que todo amante de los videojuegos ha de pasarse alguna vez en su vida. Sega Mega Drive con su juego más vendido, Sonic 2, con más de 6 millones en ventas. Algunas de las sagas más conocidas y queridas en el mundo arcade han nacido en Neo Geo, como The King of the Fighters o Metal Slug. La pena es que muchas de ellas hayan desaparecido o se hayan perdido su esencia. Como el soporte en cartucho era caro, en 1994 se lanzó Neo Geo CD y poco a poco se fueron portando los juegos a esta consola. El último juego oficial para Neo Geo fue Samurai Shadow 5 Special. Quinta generación. En el periodo de la quinta generación existen muchos fabricantes de juegos que presentaron diversos equipos con características parecidas a las de una computadora. Estos fabricantes comenzaron a presentar títulos en un entorno 3D, aprovechando la mayor capacidad del hardware de los equipos. Básicamente, el mercado estaba dominado por tres consolas: Nintendo 64 en 1996, la cual contó con algunos de los videojuegos más emblemáticos de la época y de la historia del ocio electrónico, como el inolvidable Super Mario 64, F-Zero X, Perfect Dark o The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vio nacer sagas como Super Smash Bros., que siguen siendo grandes éxitos de ventas en la actualidad, y fue la primera sobremesa en presentar 4 puertos para 4 jugadores simultáneos en serie. Sega Saturn en 1994, que fue la consola más discutida de Sega,
que sin embargo gozó de un gran éxito en Japón y es para muchos una gran desconocida. Una larga lista de grandes juegos como por ejemplo Virtua Fighter 2. Por su parte, Sony con la consola PlayStation en 1994, donde los juegos eran los primeros que se lanzaban en CD en el transcurso de una década. PlayStation se convirtió en la primera consola de juegos de la historia en vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, y a lo largo de su vida llegó a contar con casi 8.000 juegos. Sexta generación. En esta generación se produjeron equipos con similitudes a la arquitectura de una computadora personal. No obstante, las consolas de sobremesa prescindieron de los cartuchos y utilizan medios de almacenamiento de gran capacidad como el DVD, CD-ROM y God, lo cual hizo que los juegos fuesen más largos y visualmente más atractivos. Además, esta generación también experimenta el videojuego en línea en las consolas y la aplicación de sistemas de almacenamiento internos en los equipos como memoria flash y discos duros que son utilizados para guardar datos del videojuego. La Dreamcast fue la primera consola de esta generación y la última consola de videojuegos de Sega. También fue la primera en cesar su producción en esta generación. Sega implementó un tipo especial de soporte óptico llamado GD-ROM. Estos discos fueron creados con el fin de evitar la piratería de software. En 2001 se suspende la producción de este sistema y Sega se enfoca únicamente al desarrollo de software. PlayStation 2 de Sony continuó el mismo éxito de PlayStation y fue la primera videoconsola casera en incluir un reproductor de DVD que permitía reproducir películas en el sistema. La Nintendo GameCube fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo y el primer sistema de la compañía que prescinde de los cartuchos, y este sistema utiliza un formato de disco similar al DVD denominado GOD, GameCube Optical Disc, cuyo tamaño es de 8 centímetros y fue retirado en el 2008. La Xbox fue la última consola que salió en esta generación y la primera de Microsoft. Se apoyó, como lo hizo la Sega Dreamcast, en el juego en línea e innovó al proporcionar a la consola un disco duro integrado. Utiliza el formato DVD y da la posibilidad de guardar música desde un CD de audio a la consola, y tuvo una buena aceptación aunque una corta vida. Séptima generación. Esta generación se caracteriza por la introducción de la tecnología multinúcleo en la unidad central de procesamiento. También está marcada por la integración del formato de disco óptico o Blu-ray y los controladores inalámbricos y la detección de movimiento que han desplazado el clásico controlador por cable. Únicamente 3 compañías se disputan en el mercado a gran escala: Nintendo, Sony y Microsoft. Nintendo y Sony son empresas de origen de Japón, mientras que Microsoft es la única empresa de origen de los Estados Unidos que disputa el mercado de los videoconsolas a gran escala. A finales del 2005, la Xbox 360 de Microsoft fue la primera en aparecer en esta generación. En noviembre del 2006 aparecen la Wii de Nintendo y la PlayStation 3 de Sony. Respecto a las ventas, la compañía de Nintendo recupera el mercado gracias al nuevo enfoque con el cual se diseñó la Wii, para así posicionarse en el primer lugar en las ventas de videojuegos de sobremesa. Octava generación. Lo destacable de esta generación es el uso de Internet como eje central de la funcionalidad de las consolas, estas convertidas en media centers, juntando en un único aparato las funciones de consola de juegos y bazar de venta de películas, series de TV y otros contenidos desde el propio aparato. Aunque las anteriores de videoconsola normalmente se anteceden en ciclos de cada 5 años, la transición de la séptima a la octava generación ha durado más de 6 años. Novena generación. Durante esta nueva generación, Nintendo, Sony y Microsoft lanzaron sus nuevas videoconsolas. El comienzo de la novena generación se produjo en 2017 con la salida de Nintendo Switch, siendo la sucesora de la Wii U. Lo destacable de esta generación es el lanzamiento de consolas cuyo formato de videojuego es completamente digital, como por ejemplo el Xbox Series S de Microsoft y la versión digital de PlayStation 5 de Sony. Aunque en la anterior generación ya se buscó el terreno con la Xbox One S All Digital,
Por otro lado, Google decidió lanzar su Stadia, el cual sería un mando que se puede usar para jugar juegos en celulares. Se puede conectar por Bluetooth o usar un cable para conectarlo. Otro elemento crucial de esta generación ha sido el uso de la unidad de estado sólido para el almacenamiento.